Hola, ¿cómo están? Ya iniciando la grabación de la clase última de la asignatura. Es una clase importante porque cierra los problemas del conocimiento que hemos venido abordando desde que empezamos la clase con la discusión de si es posible tocar lo que vemos. Aquí vamos a estar abordando el problema de la ciencia, ¿no? Como hemos hablado en otras anteriores clases, hemos dicho que bueno, son cada postura, cada teoría, pues da su punto de vista, ¿no? Desde la conceptualización. Bien, lo importante aquí es que puedan irse a la lectura del capítulo del profesor Gerardo Barbera y que puedan también ver los videos que les voy a compartir después que les pase este link de la clase. Bien, las preguntas que surgen en esta clase son: ¿cómo es posible la relación entre el sujeto y el objeto? Hemos venido hablando de eso. Mm, este, para que se genere el conocimiento se necesita que ese sujeto y ese objeto se relacionen. ¿A cuenta de qué pueden relacionarse? ¿Bajo qué condiciones se hace esa relación entre ese sujeto y objeto? ¿Qué papel juegan los sujetos en relación con el objeto? Y a su vez, ¿qué papel juega el objeto en relación con el sujeto? Y estas preguntas pues no pretenden apuntar hacia cómo sea el conocimiento específicamente, porque ya, como dice la presentación, ya iríamos a una teoría del aprendizaje. Simplemente vamos a conversar, a apuntar condiciones bajo las cuales, ¿okay?, se produce esa relación sujeto-objeto y gracias a qué se da. ¿Okay? Vamos a estar trabajando tres teorías: el idealismo, el materialismo y el fenomenalismo o la fenomenología. Estas tres teorías abordan la esencia del conocimiento y cómo se dan estas relaciones. Bien, el idealismo es una teoría que niega la existencia de una entidad, o sea, niega la existencia de una realidad física, material, ¿ok? Esa identidad que se genera en el conocimiento está dado en lo conocente, se da la realidad. Reduce al mundo a una actividad del espíritu, y cuando hablamos del espíritu, como hablamos en las primeras clases, tiene que ver con lo racional, meramente racional. Es la razón la que puede generar esa relación con el sujeto y el objeto. El conócete a ti mismo, que fue una frase dada por Sócrates, está presente en nuestra conciencia, es en donde encontramos la verdadera sabiduría. Es en nuestra conciencia donde encontramos la sabiduría. El mundo es total y únicamente lógico para el idealismo. Es decir, que bajo esta premisa es el sujeto el que genera las condiciones para conocer al objeto. Es desde el sujeto que conocemos y es el sujeto el que, a través de su capacidad, como lo dice allí, de su conciencia, el que puede permitir esa relación. Bien, vamos a ver un poco aquí la esencia de ese dualismo del conocimiento. Entonces tenemos, por un lado, una conciencia. Esta conciencia conoce, ¿no? Tiene conceptos, razón, inteligencia. Entonces conoce todos estos aspectos propios de la realidad, ¿no? El objeto, la imagen, la representación, sus contenidos, sentidos, experiencias. A través de eso, todo esto que tiene presente, puede conocer a ese objeto. Pero todo eso que vemos allí, todas estas categorías, estas formas que puede tener para permitirnos conocer ese árbol que está allí, lo tenemos dentro de nuestra conciencia. Es allí donde se genera la esencia de ese conocimiento humano. En este idealismo, el mejor medio de obtener una realidad que sea racional es evidentemente admitir que lo real está constituido por la actividad de la razón. Entonces, al admitir que todo se da en nuestra conciencia, entonces podemos crear esa realidad, estar claro de que esa realidad existe. El idealismo no niega la realidad del mundo, lo que niega es que el mundo exista en sí. ¿Okay? El mundo, cuando hablo de en sí, hablo de un yo, hablo de un ser que conoce. Entonces, fuera de todo ese yo, de ese ser que conoce, simplemente hay una representación, que todo está presente dentro de esa conciencia. Uno de los autores padres del idealismo es Manuel Kant. Ustedes lo vieron en el criticismo.
y es un filósofo alemán importantísimo, que les puso una frase de él: la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Está reconocido, bueno, por muchos conceptos importantes, como el imperativo categórico, el idealismo trascendental, el noúmeno, que es el fenómeno también, por el fenómeno, sus obras como Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica, bueno, pero importante su aporte dentro de la parte teórica que va a constituir la visión idealista, ¿ok? Dentro del idealismo, es importante saber que producen nuestros pensamientos. Bueno, los pensamientos producen ideas, eso lo vimos en el racionalismo, también lo vimos con Platón, y esas ideas están presentes en el camino que nosotros tenemos para poder estudiar el mundo de las ideas, para poder estudiar la realidad. Y bueno, primero son las ideas que el mundo de los objetos. Entonces, para que les quede claro, bajo el idealismo, la esencia del conocimiento son las ideas, ¿ok? Las ideas son las primeras que están presentes antes inclusive de la realidad de los objetos, porque se desarrollan en el sujeto conocente. La verdad, así como lo dice Kant, está concebida como una relación inmanente, una relación interna, propia del ser humano, con sus condiciones, con sus, como les dije que en el criticismo, con sus formas innatas propias del ser humano, esa relación inmanente del espíritu, que es esa relación que se da de acuerdo al conocimiento con el objeto. Entonces, en la medida que se relaciona ese sujeto, ese espíritu conocente con el objeto, en esa medida va a llegar a la verdad. Bien, ese principio de inmanencia que les hablaba ahorita, nos habla que es imposible conocer algo que existe en sí, fuera del pensamiento de la conciencia. Entonces, la inmanencia está presente dentro de las conciencias, y en la medida que nosotros podemos desarrollar esas capacidades, esas formas innatas propias de nosotros, nosotros vamos a conocer muchísimo más lo que forma parte de nuestra realidad, ¿ok? Es decir, un más allá del pensamiento es impensable. No existe un más allá, todo está en la conciencia y todo se desarrolla ahí, ¿ok? El principio del fenomenismo, que es parte también del idealismo, dice que no podemos conocer más que fenómeno, lo que nos aparece. Ahí ven las pastillas de Matrix. Entonces, hay un principio de la relatividad, todo conocimiento es relativo a un sujeto. Entonces, todo lo que, fíjense, como la película Matrix nos plantea las capacidades que puede tener el ser humano de entrar a otros mundos a través de su mente, y de cómo puede transformarse y cómo puede crear su propia realidad a partir de la imaginación y de su mente, cómo todo se desarrolla en un sujeto que puede trascender inclusive sus capacidades, como eso lo maneja muy bien la película, ¿no? Por otro lado, dejando un poco esa parte del sujeto conocente, entramos al materialismo, que es otra teoría. Esta teoría es contraria, es la existencia del mundo exterior independientemente del sujeto. Hay un mundo exterior en la realidad o de cualquier conciencia. La conciencia es fruto del cambio constante, una evolución de la materia. Aquí la esencia del conocimiento es materia, que es algo cambiante, en movimiento, esa realidad existe. Entonces todo cuando existe es materia en constante movimiento y cambio. Fíjense que allá nada cambia, todo es permanente, todo se desarrolla en la conciencia, porque es a través de la razón. Y aquí no, aquí es la materia, y esa materia cambia, está en constante cambio, en constante movimiento. Quiere decir que aquí la relación no va dada por el sujeto, va dada por el objeto. ¿Okay? El objeto como materia se relaciona con el sujeto y lo va transformando. En la medida que ese objeto se transforma, ese sujeto también se va transformando. Entonces la realidad se entiende que todo cuanto existe es materia en constante movimiento y cambio. Hay una razón dialéctica, obviamente está presente la razón, y esta razón dialéctica tiene que ver con un método adecuado de análisis de la realidad. O sea, estamos en constante análisis de la realidad a través de sus contradicciones. La materia tiene una serie de contradicciones de diferentes movimientos que lo hace, bueno, estar en constante observación por parte del sujeto. La verdad, en verdad, el pensamiento humano busca la verdad a través de las contradicciones, y esas contradicciones tienen un sentido objetivo, fundamento de lo real. La materia, que es lo que nos interesa aquí, es la última realidad y el fenómeno de la conciencia. Se explica por su cambio físico-químico en el sistema
nervioso, ¿ok? Aquí el autor principal es Karl Marx, ustedes lo deben conocer porque se ha nombrado mucho en este país, es un filósofo también alemán, y bueno, él estableció lo que en un momento se llamó el socialismo científico, pero realmente él es el padre del materialismo histórico, dialéctico, y bueno, fue un político, economista, estuvo trabajando con la filosofía y la historia, y bueno, algunos de sus conceptos fundamentales que lo van a revisar: la plusvalía, la teoría del trabajo, la lucha de clases, la explotación del trabajador, la concepción materialista de la historia, y bueno, otras obras, manifiestos importantes que él desarrolló, sobre todo en la parte económica, ¿no? El materialismo aborda que en cada época de historia el sistema económico, que es un centro de esta teoría, determina las necesidades de la existencia. Entonces, la economía es la que va constantemente a poner en movimiento esa materia, la forma de organización social, la política, inclusive lo religioso, lo ético, lo intelectual y lo artístico, va a estar determinado por una superestructura que es la economía. El conocimiento tiene como objetivo transformar la realidad social. Por eso les dije que aquí el objeto, como materia, transforma esa realidad del sujeto y es aplicable a los problemas sociales para lograr una sociedad más justa a través de la lucha comunitaria. Aquí la teoría y la práctica están constantemente unidas, entonces el conocimiento es pragmático, tiene el objetivo de transformar al hombre, el ser humano. La praxis es esa unión de la teoría y la práctica, que constituye el fundamento de toda posible teorización. Este materialismo se basa en práctica, como les dije, es una especie de base que confirma o apoya el tipo de conocimiento que se tiene. Es un mecanismo que sitúa al hombre y lo corrige en la búsqueda de la verdad. Y se establece una dialéctica que viene no de ellos, viene mucho antes, de filosofía, pero la dialéctica es básicamente el establecer una tesis, un planteamiento, una primera idea ante algún aspecto de la realidad y plantear una antítesis, que es otra idea en oposición a esa. Y luego esas dos ideas se genera una síntesis con un resultado o combinación de las dos anteriores para generar una tercera idea. Esa es realmente la forma como funciona la dialéctica en esta visión materialista. Bien, todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal, la acción recíproca entre dos cosas y las relaciones complejas. Y otra cosa que mantiene el materialismo, que todo cambia, la realidad está en constante transformación y el cambio es debido a la lucha de fuerzas contrarias en esencia de las cosas. Esos son como aspectos que, en resumen, que me interesaba hablarles de materialismo. La otra es la fenomenología y el fenomenalismo, no me voy a extender mucho aquí, pero aquí la esencia es el fenómeno, y el fenómeno significa lo que aparece de la apariencia. Es una teoría según la cual no conocemos las cosas tal cual como son, sino que conocemos cómo nos aparecen. Una parte de ellas quiere decir que la manera como nosotros miramos el objeto, estamos mirándolo, solamente vamos a poder ver una apariencia de él. Eso significa fenómeno. Solo podemos saber las cosas, solo podemos saber que las cosas son, pero las cosas son, pero lo que son no lo podemos saber. ¿Okay? Bien, hay cosas reales, existen. El fenomenalismo da existencia a lo real, a cosas que son concretas, pero no podemos conocer su esencia. Sigue existiendo, solo conocemos parte de eso que está presente. Es decir, conocemos el fenómeno. Aquí la esencia del conocimiento es el fenómeno. El mundo que vivimos es un mundo formado por nuestra conciencia. Entonces también da validez al idealismo, porque da validez al hecho de que es en la conciencia que se desarrollan los conceptos y se desarrolla todo lo que va a formar parte de la realidad. La realidad es objeto del saber en cuanto aparece, en cuanto es para una conciencia determinada. Es decir, la realidad no existe si no la piensa la conciencia. Si no la piensa una conciencia, entonces no tiene existencia esa realidad. El autor que es parte que lo van a ver ustedes por el chat, es Edmund Husserl. Él es un filósofo alemán, es un fundador de la fenomenología. Este autor, como obras fundamentales, bueno, está la filosofía de la aritmética, y otros libros que presenta. Y bueno, él es el que fortaleció la fenomenología trascendental dentro de lo que va a ser la filosofía. Bien, dentro de la fenomenología, entonces, el carácter esencial de todo fenómeno psíquico es la intencionalidad. Está presente
en todo, en la dirección hacia un objeto. Quiere decir que cuando nosotros vemos, leemos, escuchamos, oímos, olemos, tocamos, siempre hay una intencionalidad presente. Entonces, para esta teoría es fundamental. La relación intencional que se da entre el sujeto y el objeto constituye a la conciencia, que es siempre conciencia de algo, y solo en relación secundaria conciencia de sí. Entonces, es muy importante establecer esa relación que se da en un momento dado en forma general y en un momento dado ya conectada con una conciencia propia, ¿no? Esa intencionalidad también consiste en señalar que en todo acto consciente, la presencia del objeto, que si bien inmanente a la conciencia, remite a la realidad. Entonces, es importante aquí, lo que quiere decir esto, es que cuando se genera esa relación entre sujeto y objeto, que se presenta a través de una intencionalidad, aunque estamos conscientes de que ese objeto se genera la conciencia, esta intencionalidad remite a una realidad que sí existe, que está presente, que sí existe dentro de un espacio. Dentro de los aspectos que plantea el método fenomenológico, habla sobre que hay que avanzar hacia las cosas mismas. Fíjense cómo aquí está el método de la cebolla. Que cuando nosotros abrimos la cebolla, pues la vamos abriendo por capas. Entonces, eso es lo que habla esta visión, que, bueno, vamos sacando capas para poder descubrir lo que realmente está presente allí en la verdad. Entonces, la cosa aquí, lo dado, aquello que vemos, está delante de nuestra conciencia. Entonces, tenemos que buscarlo, investigarlo. Lo dado se llama fenómeno, lo que aparece, y consiste de fenomenología en mostrar aquello que se halla presente y en esclarecer esto que se nos da. Entonces, es buscar lo que está presente y lo que se nos está dando a través de esa relación con la realidad. Otro aspecto propio de la fenomenología, que es importante que lo tengan en cuenta, aunque no es parte de profundizar la asignatura, es la porque consiste en poner entre paréntesis ciertos elementos de lo dado, ¿no? Se nos da parte de lo que representa ese objeto, pero nosotros en algún momento podemos poner entre paréntesis eso y desinteresarnos de ello. Eso es con la finalidad de volver la mirada al yo al mundo de la conciencia y descubrir ese horizonte que está presente en ese objeto. Pero muchas veces, bueno, en la observación de algo, en una realidad, pues se meten los sentidos, lo hemos hablado, las opiniones, inclusive los juicios. Y esa posibilidad de nosotros poner entre paréntesis lo que vemos, lo que estamos observando, nos da la posibilidad de poder ver un poco más allá la realidad de lo que tal vez está en apariencia. Bien, entonces, dentro de esta fenomenología, en la posibilidad del conocimiento, sí es posible, por lo menos si nos abordamos un poco más al inicio, pero hay que fundamentar. Para la fenomenología, el origen del conocimiento está en la razón, en la conciencia, y concibe la conciencia absoluta como el fundamento de todo conocimiento. Entonces, vemos que cada una de las teorías plantea diferentes formas de relación, una desde lo idea, desde el sujeto conocente que genera la idea, otra desde la materia y otra desde la conciencia absoluta o desde el yo, donde se representan categorías, lo hablamos al principio cuando hablamos de origen del conocimiento, categorías que son formas innatas que están presentes en nosotros y que van a ayudarnos a conocer esa realidad. Bien, entonces, bueno, hasta aquí no voy a extenderme mucho, no tengo como mucha capacidad en la compu. Les voy a pasar este link y luego les paso la última evaluación y los autores que sí me interesa que los revisen. Bueno, voy a dejar de grabar.